Bienvenidos a una nueva entrevista, un nuevo encuentro del canal Nueva Humanidad. Hoy vamos a hablar de los dones, hoy vamos a hablar de esas actitudes activadas, esas actitudes que a veces tenemos escondidas y que hay personas que nos ayudan a encontrarlas. Hemos hablado ya en otras ocasiones con ella, es Eva Jastreska. Hola Eva, bienvenida. Hola, buenos días. Ella es entrenadora, es coach, es creadora de la academia INTG City. Yo le diría que es activadora de dones, es clarividente, también nos puede enseñar a ser clarividentes, especialista en morfopsicología, que me parece algo súper interesante, y en visión aural. Hablamos mucho la última vez de la visión aural, también de la intuición, y hoy vamos a remarcar mucho qué son los dones y qué son las actitudes de cada uno. Y una vez descubiertas o una vez despertadas, porque pueden estar a veces en fases de no descubrir, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo nos lo vas a plantear esto? Porque parece que es muy interesante el tema. Muchas gracias por tu presentación, Lourdes. La verdad es que sí, dentro de las aptitudes, capacidades, una de ellas que más me llevó a este camino es principalmente la visión aural, no que tanto la clarividencia, evidencia. Yo en mi academia, por ejemplo, separo la clarividencia y la evidencia, ¿no? Tienen sus diferencias, ellas dos. Morfopsicóloga no soy, en mi academia tengo expertos que se dedican a la morfopsicología. Ok, yo te había ¿Sí? visto algún curso muy interesante. Sí, teníamos hace muy poquito un curso gratuito de morfopsicología Ajá, de una de las expertas para mí en morfopsicología, que ha sido pues un exitazo, ¿no? Yo hago radiografía de todos tus sistemas energéticos que tienes y ella hace la radiografía, ¿no? De facial y qué también bueno. corporal para ver un poco Ujú. la psicología y etcétera. En este camino tú dices una pregunta importante, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros una vez tengamos activadas las capacidades extrasensoriales? Y esto es algo que, claro, se pregunta mucha gente, ¿yo qué haré luego cuando las active? ¿Cómo lo voy a usar? ¿No? Pues obviamente yo sí, y además es una pregunta, perdón, que yo hago mucho a todos los alumnos que llegan a la academia y les digo, ¿qué vas a hacer con esas capacidades cuando las actives? ¿Sí? ¿Qué vas a Claro. hacer con ellas? Es decir, Ujú. ¿cómo las vas a utilizar y cómo las vas a exponer? ¿No? ¿Qué vas a hacer? La primera pregunta que cuando hago esa, la primera respuesta, la primera contestación suele ser por norma la de quiero sanar a los demás, quiero ayudar a sanar a los demás. La primera, ¿eh? Ujú. Yo es que quiero sanar, yo quiero que los demás dejen de sufrir y yo digo, espérame, vamos a parar un momentito, vamos a revisar eso, ¿no? Porque sí, tenemos afán de que el mundo no sufra y eso es bonito, eso es una empatía, esto es pues ser seres evolucionados, ¿no? Evolutivos, que queremos que los demás estén bien y que vivan en paz de salud, ¿no? Y emocional. Sin embargo, ese afán de sanar a los demás quizás es desde el sufrimiento nuestro propio, pero efectivamente querer ayudar se puede ayudar. Entonces tú dices, oye, con las capacidades extrasensoriales se puede ayudar a los demás. Claro que sí. Y aquí es donde yo siempre insisto, es mejor tener una capacidad muy bien desarrollada, muy bien manifestada, muy bien controlada, y ahí puedes hacer muchísimos milagros a tener pues 100, ¿no? Y que, bueno, 100, o Ujú. tener 50 y ni fu ni fa, aparecen cuando quieren, hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Entonces en la academia nos enfocamos mucho con eso. Entonces a veces la pregunta es, ¿qué harías, ¿no? Si tuvieses la mediunidad? ¿Con quién hablarías? Y aquí directamente aparece la primera línea, mamá, papá, ¿no? Un Claro. hermano, a lo mejor fallecido, o a lo mejor pareja fallecida, o a lo mejor un hijo Sí. fallecido, o primos, o no sé quién, y luego dices, no, en mi familia todos están bien, vivos, ¿no? Y digo, pues entonces, ¿con quién hablarías? No, pues yo con Einstein, pues yo con Tesla. Pues claro, hacemos ese tipo de conjeturas, ¿no? No nos damos cuenta que a lo mejor es mucho más importante simplemente poder manejar la mediunidad a hablar con un famoso o hablar con una familia que también, bueno, pues es bastante rico, ¿no? Como experiencia. Luego tenemos la clarividencia. ¿Qué harás cuando tengas las cosas? Porque clarividencia, por ejemplo, para mí
Entre la evidencia y clarividencia es la diferencia. Mira, principalmente es cuál es la diferencia entre ellas, ¿no? La evidencia puede ser de pasado, presente o futuro. De eso de que cuando se te acerca una persona, te dice algo y tú ves clara imagen de que esto no va a pasar así. O ves de repente una imagen de un accidente y puede ser que sea pasado de esta persona. O ves claramente algo, pero es una imagen como recortada, ¿no? O sea, no ves toda la película, sino de repente un flash de una película, una fotografía de esta película. Tampoco le sabes dar muy bien la explicación. Entonces, esto es evidencia que pueden ser esos flashes de pasado, presente, futuro de una persona o inclusive de unos acontecimientos. Sin embargo, la clarividencia es ver claramente algo, suele estar muy relacionado con futuro, no con el pasado, y suele ser algo, acontecimientos, por ejemplo, muy complejos y que tú puedas, tienes además entendimiento emocional de qué es lo que ocurre. Entonces, eso son dos cosas diferentes, ¿vale? Perdona, Eva, ¿la persona que tiene la evidencia también tiene la clarividencia o no tiene por qué ser así? No tiene por qué ser así. Normalmente las personas que tienen evidencia pueden desarrollar clarividencia si trabajan en ello. ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, en Nostradamus era clarividente, vidente, profeta, canalizador de información también. ¿Sí? Y además tenía sueños muy potentes, sueños normales y sueños lúcidos, donde él daba el salto. Y en algunas de sus descritas experiencias, yo sospecho que inclusive hacía viajes astrales. ¿Vale? Pero eso ya es mi propia teoría, pero habría que a lo mejor ponerse a investigarlo un poquito más. Ujú. El caso es que él tenía capacidad de muchas cosas y esos momentos que él vivía de esa... porque un vidente, por ejemplo, de repente está sentado y le viene una imagen. Sin embargo, un clarividente normalmente no suele tener esos momentos de clarividencia en los estados más de vigilia, en los estados más, por ejemplo, después de despertar, o ya cuando estamos saliendo de las fases de REM por las mañanas, ¿vale? Estas fases se ajustan más. Entonces nosotros ya cada vez más estamos hacia despertarnos, y ahí es donde surge ese momento vigilia, que estamos más sensibles al sonido, estamos más sensibles a todo, y ahí es donde suelen surgir esos momentos de clarividencia que la gente piensa que es un sueño, pero realmente ya estamos saliendo, entonces es un sueño entre lo que la mente nos da, nos manda en esos estados de vigilia. Fíjate cómo es nuestra mente y cerebro, que lo que hace es que a lo largo del día, cuando nosotros tenemos percepciones, y no les hacemos caso, no hacemos esa apertura de puerta, esas percepciones como que nos llaman, ¿vale? Hacen así, toc, toc, toc a la puerta, ábreme, ábreme, que tengo cosas que contarte, ¿no? Esa vecina cotilla sí que tiene todo de todo el vecindario, ¿no? Entonces tú no haces ni caso, porque dices, no le voy a abrir, está pesada, yo tengo trabajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces luego cuando Claro. vas a dormir, ella aprovecha para abrir la puerta y contarte todas esas cosas, entonces a ti te aparecen luego muchos de esos acontecimientos y de esa intuición en los sueños. ¿Vale? Ujú. Entonces es el escape un poco de lo que nos pasa a lo largo del día. Entonces los sueños, a mí me gusta mucho, le digo siempre a mis alumnos, no es imprescindible en mi academia. Hacemos obviamente los protocolos de sueños para recordar sueños y para identificarlos, pero no es un imprescindible. ¿Sí? Hay otros ejercicios que son imprescindibles de hacer en el curso, pero este es un adicional que el alumno tiene acceso además, pero no es imprescindible que yo pida que lo haga. ¿Me Pero, gusta? Eva, por ejemplo, cuando a alguien le sucede esto, cuando alguien llega a ser consciente de que le están pasando estos acontecimientos, que en el estado de vigilia le aparecen estas visiones, sería interesante que en ese momento contactara contigo o con la academia para ver cómo puede experimentar o llevar a más o a llevarlo a un punto muy positivo esta manera de desarrollar este don. Obviamente sí, a mí me gusta decir que inclusive si las personas tienen, porque ya si tienes esos episodios, es manejarlos, que tú los puedas tener cuando tú quieras. ¿Sí? Porque Ujú. esto sería lo suyo, ¿no? ¿De qué me sirve ser vidente cuando me viene cuando quiere? Entonces, Claro. ¿qué? ¿Me voy a sentar a esperar que venga dentro de 30 años? Pues no, lo suyo es provocarlos cuando yo quiero, en el momento que yo, atención, en el momento donde yo realmente puedo tenerlos, porque hay momentos emocionales donde no deberíamos de atender siquiera, ¿vale? Entonces yo digo, este no es un momento en tu vida ahora mismo emocional que tú puedas atender eso. Y habría que ver si realmente lo que percibes es tu propio juicio
que tu Ajá. propia conversación mental o realmente estás percibiendo un posible futuro. Yo lo que digo es, ¿quién debería de venir a la academia? Cualquier persona que se acuerde que ha tenido algunos episodios de intuición, de telepatía, de oh, qué casualidad esto, o he soñado esto. Yo cuando pienso que esto no va a pasar, efectivamente no pasa. Ahí es donde yo digo, pues entonces ya tienes una reseña consciente de las cosas, ¿no? Pues vente a mi academia. Eso es lo que yo digo. Las personas que ya lo tienen un poco usados, pues lo potencian a mucho más. De hecho, dentro de mi formación en sí global al acceso a cualquier público, son justamente las personas que sospechan, han tenido alguna cosita chiquitita y vienen. Pero atención, 10% de mis alumnos son personas que no creen nada en esto, que creen que no existe y vienen a probar. Y fíjate qué casualidad que ese porcentaje de las personas como más resistentes son los que trabajan duramente en los ejercicios, se ponen de verdad en los ejercicios porque vienen un poco, ¿no? Como con esa cosa interna de, voy a demostrar que eso no existe. Y al final son los que más se convierten de que Bueno, existe, trabajan mucho, es verdad, duramente, tardan más en activar las capacidades otra vez de vuelta, pero una vez que los activan son la bomba, ¿no? Entonces, yo, claro, al ver personas así de ese perfil, de esa índole, un psicólogo, un médico, también tenemos físico nuclear, entonces, y también tenemos ingenieros, entonces es como, oh my god, es muy bonito. Pero fantástico. tenemos también otro perfil, que es ese perfil que ya sabe. Yo dos veces miento, hace 2 años que no lo hago, pero el año que viene en la academia tenemos muchísimas sorpresas que vuelvo a dar, por ejemplo, cursos específicos únicamente dedicados a tarotistas o las personas que trabajan con oráculos o con tarot. No es que voy a dar cartas de tarot y el significado de tarot o cómo poner las cartas de tarot, no, porque ni me interesa, eso ya el alumno se lo sabrá o se lo buscará, sino yo colaboro con otra persona que te enseña, pero mi labor es enseñarte a canalizar estas cartas y abrir ese canal de esa evidencia respecto a las cartas que me vienen a las personas a las consultas, ¿no? Y eso es muy bonito porque no solamente estás sacando unas cartitas que te están diciendo unas cosas, sino que además estás también canalizando información posible, futuro, y también estás diciendo, por ejemplo, pues no, esto siento que este mensaje es solamente para personas X, ¿vale? O veo una chica rubia llorando con un chico, por ejemplo, minusválido. Eso es una canalización hecha y derecha y una percepción de canalización con quién va ese mensaje. Eso es lo que yo hago. Y luego el otro curso que también está preparado ya es únicamente para los reikistas. Tampoco enseño Reiki, tampoco hago maestrías de Reiki a estas personas, sino lo que les preparo energéticamente para poder trabajar, para realmente que sean conscientes qué cosas dentro de Reiki y cómo manipulamos la energía son beneficiosas que no, cómo se pueden proteger de esto, o cómo pueden hacer o aumentarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aprovechando un poco las cosas que puedo ver, las cosas que he constatado y no he investigado en toda mi vida a nivel energético, a nivel áurico. Así que como puedes ver, dentro de esto, de las capacidades es que es todo un mundo, porque hay tantas cosas que se pueden hacer, depende también de la persona, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? Fíjate, desde el año, no voy a decir 19 porque no es verdad, pero desde el año 20, ¿vale? Que tú seguro, ya estamos todos, ¿no? ¿Qué ha pasado en el año Sí. 2020? Desde entonces ha aumentado muchísimo el porcentaje de las personas que tienen muchísimas ganas de indagar en algo más, ¿no? Porque se han quedado en sus casas, han consumido muchísimo maravilloso contenido en YouTube, menos mal, ¿no? El santo Sí. YouTube que nos ha ayudado tanto, de diferentes entrevistas, y entre ellas estaba también yo, que me contactan continuamente, de diferentes ponentes y teorías de índole tanto espiritual como de índole de mejora personal, de desarrollo personal, porque son dos cosas diferentes, desarrollo personal, desarrollo espiritual, y también de lo que son, pues eso, de diferentes capacidades, ¿no? Tenemos, no sé, registros acásicos, el Reiki, la energía quantum, tenemos evidencia, clarividencia, ángeles, es que tenemos de todo, mediunidad, telepatía, esto, el otro, más allá. Entonces, la gente poquito a poco ha empezado, voy a escuchar esto, voy a escuchar otro, pues a mí me ha pasado, ¿no? Han empezado a identificarlo, entonces ya no pueden parar. Y es verdad que año, da igual qué año te refieras, realmente el ser humano no puede, una vez que entra en eso de profundizo y profundizo en lo Quiere que son más, ¿no?
lo que realmente es mi ser, quieres más, pero no porque el ponente que acabas de oír es excelente, o te ha gustado cómo explica las cosas, o te ha gustado ese ponente. Simplemente hay algo internamente que te llama a más, quiero escuchar más este contenido porque te hace reflexionar, te hace recordar, te hace un poco, ¿no?, ver las cosas, compararlas con tu vida, compararte tú, y eso es algo muy bonito, con lo cual sí o sí en este mundo finalmente en las capacidades llegan personas que sienten ese llamado, ¿sí? De es que yo me he hecho tal curso, pero es que necesito como más, porque si hay algo más y necesito ese más, ¿no? Yo siempre explico, no es que necesitas otra técnica, otro curso de alguna técnica maravillosa, es que te está llamando tu ser interno porque sabe que todavía hay más cosas que poder descubrir, ¿no? Y eso es la parte bonita dentro de activar las capacidades que también tengo incluida. Incluso tuve que incluirla por peticiones de alumnos, ¿no? Ese acompañamiento en ese proceso de descubrirse y descubrir un poco, ¿no?, este mundo de capacidades. Ujú. Además, esto es como contagioso, ¿no? Incluso con las personas, como tú decías, que menos creen, van a probar y a intentar retarte para decirte, pues no se consigue, lo consiguen, y una vez lo consiguen es como contagioso, se lo cuentan a alguien y esa persona también despierta en la curiosidad de poderlo hacer y se va creando como un despertar masivo, ¿no? Que eso es lo que interesa ahora. A ver, fíjate, las personas que mentalmente están como muy encerradas a cálculo, número, muestra, no sé, muestra científica, etcétera, obviamente sus amigos de quienes se rodean suelen ser parecidos, suelen ser así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas cuando activan sus capacidades, yo en la academia siempre, y es además lo que la gente que me sigue en esas entrevistas, ¿no?, que me siguen en diferentes canales, Eva, he contactado contigo porque me encanta cómo explicas esas cosas, cómo aterrizas en tierra esos conceptos tan, ¿no?, confusos, tan volátiles y cosas tan inciertas e impalpables, y lo aterrizas aquí en tierra, ¿no? Y entonces es todo como que torna lógico. ¿Qué ocurre? Que esas personas justamente que hemos hablado de ese perfil, ¿no?, de, vamos a poner ingenieros, por ejemplo, necesita esas explicaciones aterrizadas en tierra, lógicas, de que no sean nada descabelladas, nada. Sienta, lo cierra los ojos, siéntate a meditar y ya surgirá. Pero bueno, a mí no me puedes decir que ya surgirá, pero ¿qué me voy a quedar aquí 10 años meditando y ya surgirá una capacidad, ¿no? Entonces hay que tener una base, y yo me baso mucho en la ciencia, fíjate. Dices, de verdad, sí, sí. Y todo el curso está basado mucho en la ciencia y luego también en la experiencia de los alumnos, y del alumno nuevo que llega enseguida a los 40 días empieza a tener, y yo me comprometo con esos 40 días, empieza a tener esas capacidades ya activas. ¿Qué pasa? Tú dices, eso se contagia. El caso es que las personas están preparadas cuando salen de mi academia de poder sentarse en la mesa con sus familiares y ponerse a hablar con ellos, esta vez sí, ¿no?, desde los datos científicos, desde los datos de las muestras de investigaciones en psicología, en neurociencia, etcétera, de decir, no, mira, esto es esto, y esto fue investigado aquí, y aquí lo tienes, y esto fue investigado aquí tienes un ensayo clínico, aquí tienes otro ensayo, aquí tienes la prueba, ¿no? Entonces, a veces somos enemigos en nuestras propias casas porque nadie nos cree o nos dicen, esto son tonterías, céntrate en otra cosa, ponte a trabajar y déjate de esto de intuición, ¿no? Por ejemplo, porque hay gente en nuestras familias que no tienen por qué creernos, no tienen por qué estar en nuestra onda de pensamiento y que nos boicotean a veces. Entonces es cuando nosotros salimos, intentamos, cuando salen la gente de la academia, es que lo intento con mi familia y es que siguen resistentes, pero ahora ya les hablo desde otra posición. Ahora ya dicen, voy a escucharlo, ¿no? Ahora ya es otra cosa, ¿no? Y cuando se ponen a hacer en serio las cosas, cuando realmente es cuando pueden mostrar en su familia o sus amigos, mira, esto es lo que hemos hecho en la academia, esto es lo que hemos indagado, este ensayo hemos hecho y ha funcionado, ¿no? Entonces ya es de otra manera, te sientes más fuerte. En el contagio ese que tú dices, sí, finalmente no es en tanto un contagio, sino que, como he dicho antes, finalmente hay algo dentro de nosotros, como una cosa, un alma, ¿no?, un espíritu, una emoción que te rige, que te deriva finalmente hacia conseguir saber ese algo más, que sabes que hay algo más ahí, alguna verdad detrás de las cosas y quieres conseguir entenderla, ¿no? Entonces no voy a ser presuntuosa y decir, en mi academia vas a entenderlo todo, porque no voy a ser coherente, eso no es así. En mi academia tú entiendes las cosas si realmente has venido a entender esto, porque hay personas que necesitan otro entendimiento, ¿no? Pero finalmente,
Sí, ahí sí que te puedo decir que ese contagio finalmente creo que se trata de eso, de que antes o después todos tenemos ese anhelo de encontrar, no, yo quiero encontrar otras cosas, yo quiero aprender sobre las energías de otra manera, ¿no? Siéntate y ponte a meditar y ya siente en la mano, pero ¿cómo que siente en la mano? ¿Qué voy a sentir en esa mano? ¿Cuál es lo que tengo que tener, ¿no? Esa parte de contagio es necesaria, yo creo que no es casualidad, así que nosotros tenemos como una cierta responsabilidad hacia los demás de compartir. Ahora, eso sí, si sabes que en tu núcleo familiar o amistoso no va a ser aceptado, no insistas. Esas personas no están preparadas, no eres tú quien tiene que abrirles este camino. A lo mejor tiene que ser otra persona que consiga eso. Así que yo siempre digo, no te preocupes. Aquí en mi academia hay una familia. Y hay una familia que nosotros tenemos grupos y reuniones continuamente por Zoom donde compartimos continuamente nuestros avances después de años de estar trabajando en la academia, ¿no? Todos alumnos. Y los alumnos agradecen eso mucho, porque eso finalmente es como una familia. Y eso es algo muy bonito porque cada vez somos y más y más y más. Mira, tengo una curiosidad, Eva. Este nuevo metaverso, esta nueva realidad virtual que nos va a permitir muchísimas cosas, e incluso publicitan en televisión que los estudiantes de medicina ya no necesitarán cuerpos, sino que esto está basado en nuestras propias capacidades, porque lo estoy como deduciendo de lo que nos estás contando, ¿no? Por ejemplo, cuando has dicho los viajes astrales, esa posibilidad de desplazarse, todo esto que tiene que ver con esta nueva realidad que nos están vendiendo. Mira, a mí me parece que es algo maravilloso. Esa nueva realidad que ocurrió cuando ocurrió, lo primero fue, pues no sé, lo primero fueron muchas cosas. Pero vamos, ¿por qué no lo vamos a comparar? Fíjate, te voy a invitar a esa reflexión. Vamos a llevarlo a la bombilla. ¿Sí? Qué Ujú. buen uso le sacamos y cómo nos mejoró la vida. Después la bombilla, la electricidad, luego aparecieron los televisores, luego también los teléfonos móviles, ¿no? Las redes móviles, luego aparecieron internet o los ordenadores, etcétera, etcétera. Si no fuese por toda esa evolución tecnológica, tú y yo estaríamos hablando ahora mismo. Las personas que están en el mundo en el momento de estar encerrados en sus casas durante semanas y meses, ¿tendrían ese momentum de desarrollo y poder comunicarse entre ellos o sería a base de cartas? Y si los correos no funcionan, ¿qué comunicación tendríamos? Finalmente, hay gente que lo llama el mal, ¿vale? Lo que es la tecnología al uso, cuando realmente nos desarrollamos nosotros también a través de esa tecnología. El ser humano nunca debe ser de estático, debe de crecer. Y tanto crecer, atención, tanto crecer en conexión con la tierra y con la naturaleza, como con la tecnología, porque si no, finalmente eres un ser disociado, ¿no? O sea, disociado, separado. Sí, la tierra, la naturaleza es la base, es tu madre con cual debes de conectar. Y a mí me gusta mucho comparar que el padre es la tecnología y esa tecnología nos ayuda mucho. No, tenemos que ser, los terapeutas tenemos que ser coherentes. Si estás publicando las cosas en Instagram, en TikTok, estás haciendo promociones en Facebook, si estás usando YouTube, ¿cómo se te ocurre decir, no, no, yo este rechazo metaverso porque yo hago experiencias a nivel personal en persona, ¿no? Presencial. Y yo digo, maravilloso, no presencial, pero también hay personas que les gustaría contactar contigo a mucho más tiempo, ¿no? Estar mucho más tiempo contigo, a lo mejor de otra manera y que no pueden contactar contigo en el presencial, vaya. Claro, claro. Esto es Entonces, el excelente. metaverso, finalmente el metaverso es algo que a nosotros nos ayuda, lo primero, a conectar con otros, a abrir nuestro mundo de posibilidades y que además nos ayuda también mucho a aprender. Y fíjate que grandioso con los alumnos del mundo entero pueden entrar al metaverso y estar viendo el esqueleto humano, los músculos, como sería una cirugía. Y nosotros en metaverso también estamos, ¿vale? También tenemos clases a través del metaverso como esa prueba de vamos a conectarnos ahí y espero que muy pronto con inclusive esa realidad virtual, ¿no? Fantástico, Eva. Esto va a ser una maravilla porque será, casi parece que nos tocamos cuando vamos con esa realidad virtual y aunque estemos alejados de las personas, estamos como más unidos, ¿no? Nos conoceremos mucho más. Antes de que se termine el tiempo, plantéanos cursos. ¿Qué tienes entre manos? ¿A qué podemos acceder pronto estos días? Mira, nosotros ahora viene Black Friday, que es el 25 de noviembre, vamos a tener muchísimas ofertas, que tengo muchas sorpresas ahí, ¿vale? Para el Black Friday.
pero en última semana, que es el día 30 de noviembre, empezamos otra vez en un nuevo grupo, inicia un nuevo grupo de lo que son las capacidades, y además como tenemos navidades por medio vamos a hacer parones, vamos a hacer vacaciones, con lo cual no van a ser 3 meses, sino van a ser totalmente 4 meses en nuestra academia de lo que es nivel 1 de activa tus capacidades. Los ejercicios que doy ahí son ejercicios más que suficientes para que si luego no quieres seguir, que se te puedas ir activando las capacidades. ¿Qué pasa en el transcurso de esos 4 meses? Es una fase beta. Una fase beta me refiero que no, antes los cursos eran venías un fin de semana, yo te daba el contenido y luego nos veíamos 2 veces en reuniones grupales. Ahora no, ahora estoy semana por semana, cada miércoles por la tarde, estoy contigo en una clase en vivo, persona por persona, alumno por alumno, compartimos, te doy los consejos, te digo, tú rebaja este ejercicio, tú tienes que subir este ejercicio, deja de hacer tal cosa y tú sí tienes que hacerlo más, ¿no? Doy como una atención mucho más personalizada que antes, y es todos los miércoles, que finalmente son 14 miércoles que vamos a pasar juntos clases en vivo, además del contenido también grabado que tiene el alumno, así que considero que es como mucho más. Pero sí, las personas que llegan a ese curso se comprometen cada 3 semanas a rellenar un cuestionario, porque es una fase beta que estoy probando para ver cómo va, y también acoplarle una metodología propia que tengo de aprendizaje, de activación de las capacidades extrasensoriales. Además, los alumnos, fíjate, tienen conmigo una sesión de entrada de revisión áurica de sus sistemas áuricos, también para ver yo cómo es la persona, ¿no? Cómo pueden afectar los ejercicios, si tiene alguna enfermedad, eso hay que revisarlo, si tiene algunos problemas ópticos, si tiene problemas hormonales, eso también hay que vigilarlo, si tiene, pues no sé, algunas condiciones tipo bipolaridad o depresión, pues no lo recomiendo. No recomiendo ese tipo de cursos en sí cuando una persona tiene ese tipo de, pues eso, algún trastorno a lo mejor emocional, pues no lo recomiendo. Porque se puede todavía descabellar y se puede ir a más. Entonces empezamos a finales de noviembre y terminaremos en marzo. Y otra vez en marzo, otra vez sacaremos otros cupos, ¿no? Para otra vez ese nivel 1 de capacities. Las personas que nos siguen, tanto sea en Instagram o en Telegram, que es Kinetec City, nosotros ponemos en Navidades, Black Friday, viene época de ofertas, ¿no? Entonces nosotros estamos esperando porque somos conscientes de que hay muchos cursos que a los alumnos les gustan, no tienen acceso a ellos, pero en Navidades nosotros proponemos, oye, ¿quieres hacer un regalo a alguien? Aquí tienes. Tenemos un curso especial, fíjate, para los incrédulos. Entonces, Qué para bueno. esa familia de incrédulos que no se creen nada de estas cosas, entonces un vocabulario súper científico y súper mega demostrado, es un mini curso, Qué ¿vale? bueno. Que puedes regalar a tu... Mira, no te he regalado zapatos, pero te regalo este curso a ver si te enteras. Muy bien. Entonces también es muy gracioso y se lo tenemos a cara de Navidades. Así que tenemos muchas sorpresas en la academia, no solamente el curso en sí, sino ahora viene la época también de muchas ofertas. ¿A partir de qué edad se puede cursar alguna de estas propuestas? ¿Hay una edad límite? ¿A partir de cuándo? Límite no, yo tengo una señora de 72 años en el curso, que es una maravilla. Pero a mí me gusta que cuando ya pasen un cierto desarrollo hormonal, porque las hormonas aquí tienen su gran influencia en nuestras capacidades, ¿eh? Con Ujú. lo cual, para, por ejemplo, adolescentes hay un curso específico, porque el adolescente pues es como la carne de cañón, o sea, todavía está todo muy blandito, se puede trabajar muchísimas cosas, es muy bonito para que el adolescente no pierda esas capacidades. Y ese curso lo hago cada 2 o 3 años. Para ellos. Pero el que tengo continuamente al uso es a partir de los 22, 25 años, cuando ya se establecen un poco las hormonas, que seguimos con los cambios, obviamente, y entonces ahí es donde ya podemos trabajar. No lo recomiendo antes de los 20 años porque todavía tenemos cambios hormonales que todavía la persona, quiera o no, sigue creciendo, estableciéndose. Entonces es como que prefiero que sigan disfrutando, ¿no? Que se siga moldeando y que vengan a cursos específicos para adolescentes. Y dice, digo una persona de 20 años que venga a un curso con una persona de 13. No, y dice, no, es que escúchame, aquí no se trata de edad, se trata de cambios hormonales que tiene nuestro organismo. Y entonces, antes y un después, ¿no? Qué Y bueno. aquí hay una pregunta que la gente me dice, oye, las personas, por ejemplo, las mujeres que tenemos menopausia, o las mujeres, porque dice Seba que hay mucha influencia hormonal, las mujeres que estamos en la época de ese famoso posparto, que también tenemos tormenta hormonal. Es perfecto, de hecho es perfecto para poder utilizar, para que no te lo pierdas si estás en esa época de menopausia, pues menopausia, que sepas cómo puedes utilizar. No es igual para las mujeres que todavía no están en menopausia que las mujeres que están ya
en menopausia, ¿no? Entonces esos ejercicios son diferentes. Qué bueno, pues Eva, se nos termina el tiempo. Me encanta hablar contigo, me encanta cómo expandes todo este conocimiento, lo fácil que lo pones. Como tú decías, cómo lo bajas aquí a la tierra, todo esto. Y me imagino que esto va a ser un éxito, porque en todas las modalidades siempre nos hace falta ese empujón que puede venir de nosotros mismos, desde nuestra canalización, intuición, etcétera, etcétera. Pues recomiendo también a todos nuestros seguidores que busquen en nuestro propio canal otras entrevistas que hemos hecho con Eva, que nos aclara muchísimas cosas y que poco a poco vamos a ir viendo cómo acoplamos todo lo que aprendemos con ella a nuestro día a día. Hagamos lo que hagamos en la vida. Muchas gracias, Eva, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Lourdes, por esa bonita entrevista, ese bonito tiempo contigo, y a Nueva Humanidad por la invitación para estar en vuestra canal. Gracias. Pues será hasta la próxima y gracias a todos nuestros seguidores. Un abrazo, Eva.